Hoy hablaremos sobre los 13 factores más importantes para elegir una carrera de trail. Y sin lugar a dudas, para mí, el más importante y decisivo es el último de todos ellos. Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run, el podcast que te ayudará a optimizar tus habilidades para disfrutar al máximo de la montaña, el asfalto y tu vida en general. Acompáñanos cada semana y aprende de profesionales en diferentes áreas para alcanzar tu siguiente nivel. No es solo un podcast de entrenamiento, es un podcast, lo que nosotros decimos, de vida. Vive como un estratega, sé un estratega. Este podcast está patrocinado por nuestra empresa de servicios a deportistas online, Estrategas, en la que llevamos 8 años acompañando a estrategas a mejorar su rendimiento con una estructura de entrenamiento individualizada que les permite disfrutar más de las carreras, disminuir sus lesiones y enfrentarse a sus objetivos soñados. Así que vamos hoy con los 13 factores más importantes que debemos considerar a la hora de establecer nuestro punto de inicio a la hora de elegir una competición. Primero de todo, ¿cuál es uno de los factores más importantes que debemos tener en cuenta? Pues muy sencillo, considerar la distancia de la carrera. Es uno de los factores más importantes considerar al elegir una carrera de trail cuál es, si está creada para nosotros o no. Es decir, si eres principiante, es recomendable empezar con una carrera de corta distancia y a medida que vayas adquiriendo experiencia, puedes ir aumentando la distancia. ¿Qué significa esto? Pues que al final nosotros tenemos que preparar pruebas de duración menor a 1 hora cuando estamos iniciando y a medida que vayamos adquiriendo experiencia, podemos ir aumentando ya sea el tiempo de la prueba o ir aumentando la dificultad de la misma. A la hora de elegir la prueba, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues mira, primero de todo, el segundo punto que es importante sería la comparación en ITRA. ITRA es una organización la cual puedes ir comparando según el nivel de la gente que esté cercana a ti. Si tienes puntos ITRA y sabes tu nivel y el de alguna persona cercana que haya participado en esa prueba, puedes comparar para saber el tiempo que tuvo y poder empezar a tener datos sobre el tiempo que podrías realizar tú en esa misma prueba. Por otro lado, también necesitaríamos revisar la altimetría. Revisa la altimetría, el desnivel de la carrera, para saber cuánto deberías acumular, ya sea a nivel positivo o a nivel negativo. Si eres principiante, puedes empezar con una con una carrera de un desnivel en el moderado, ¿no? ¿Cómo lo podríamos saber? Pues de forma muy sencilla. Básicamente, cada 10 kilómetros aproximadamente la mayoría de las pruebas tienen 500 metros positivos. Es decir, ¿qué vamos a buscar si estamos empezando? Pues carreras de 10 kilómetros con desniveles inferiores a 500 metros. A medida que vayamos adquiriendo experiencia, podemos buscar carreras en las cuales sean, pues por ejemplo, de 20 kilómetros, 1000 positivos. De 42 kilómetros, 2.500 positivos. Si queremos que sean más sencillas, de forma normal vamos a buscar carreras con menor desnivel positivo y o negativo. Ojo que hay carreras en las cuales el desnivel negativo es mayor al positivo y eso también lo deberíamos tener en cuenta. Una carrera muy famosa en este aspecto es Transvulcania. Así que ojito, ojito, ojito también con esa parte de desnivel negativo que tenemos que tener muy en cuenta por esa fase excéntrica. Otro de los factores muy importantes a considerar, y ojo que ya vamos por el número 4, sería la disponibilidad de tiempo para entrenar esa prueba. Algo muy sencillo de entender, mi querido estratega. ¿Qué sería? Pues no es lo mismo prepararse una prueba de 15 horas que más de 6 horas, ¿no? O sea, por lo tanto, cuanto más larga sea la prueba, es probable que necesites entrenar más horas. O sea, no es lo mismo preparar 15 horas que 6 horas, que 2 horas, que 1 hora.
Aunque, lógicamente, cuanto mayor sea nuestro nivel, más horas deberemos entrenar y más días de intensidad deberemos realizar. Ojo con estos pequeños detalles que al final van a marcar nuestra diferencia a la hora de conseguir que vaya bien nuestra prueba o no. Ya no solo las horas de entrenamiento, sino tal vez el número de sesiones de entrenamiento. Cuanto mayor sea nuestro nivel, es posible que podamos hacer dobles sesiones. Por ejemplo, algo sencillo, una carrera de baja intensidad por la mañana y una carrera de alta intensidad por la tarde. Un entrenamiento de fuerza a primera hora, una carrera a baja intensidad a última hora. Otro de los aspectos importantes es que no te coincida con otras pruebas. Las pruebas que establecemos ya sabes que son en base a 3 tipos. Pruebas tipo A, es decir, las carreras más relevantes, las de tipo B, carreras importantes pero no tanto, esas que nos ayudarían a entrenar el objetivo principal, y las carreras tipo C o carreras test que simplemente nos ayudan a seguir motivados o a hacer carreras cercanas a nuestra ciudad de origen, donde estamos viviendo, y que nos ayudan a seguir motivados. Apartado número 6. La fecha de la prueba. Ojo, ¿cuánto tiempo tienes para preparar la prueba específica? Preparar la prueba, pero de forma específica. Un maratón, para que tengas a grosso modo, para que puedas hacer una idea, ¿no? Una prueba maratón de forma específica, es decir, que ya tienes una base de entrenamiento, ya puedes meterte directamente en la parte específica de la prueba. Es decir, un maratón se prepara de forma específica en alrededor de 3 meses. ¿Eso qué significa? Que vas a prepararlo específicamente. Tú ya necesitas una base de entrenamiento en la cual te permite ir asimilando la parte más específica de la prueba. Si nos metiéramos en pruebas de ultradistancia, la medida mínima que necesitaríamos sería alrededor de los 6-12 meses para poder prepararlo de forma específica. Algo que me duele cada vez que alguien me escribe es que me diga que tiene la prueba dentro de un mes, una prueba ultra, o dentro de 3 meses, dependiendo del historial que tenga el deportista. Hay que tener mucho ojo con esto. Aquí sufrimos mucho de la motivación del corredor, de tengo muchas ganas, creo que esto es posible, y no, ojo. Las pruebas de ultradistancia, las pruebas de maratón, cualquier prueba de resistencia, pero lógicamente cuanto mayor sea la duración de la prueba, más complejo empieza a ser todo, deja un cansancio y una fatiga muy alta. Pero no solo el día de la prueba, sino el entrenamiento en sí. Nosotros, los entrenadores, no tenemos una varita mágica la cual nos permita decir, vale, venga, ya está. No. Ojo. Siempre tenemos que tener en cuenta que además estas pruebas de ultradistancia, en la fase de tapering, es decir, la fase más cercana a la competición, va a ser mayor. Estamos hablando incluso de 3 semanas. O sea, si quieres empezar a trabajar con un entrenador, ya sea con nosotros o con otro profesional, a un mes vista, es una absoluta tontería. No te sirve de nada. O sea, es tirar el dinero. Sí, te puede resolver dudas, pero sin lugar a dudas, esto no es nuestro trabajo. No es solo resolver dudas, sino es ayudarte a preparar con garantías una prueba. Y una prueba ultra en un mes no se puede preparar con garantías. Te digo de verdad que todas las pruebas famosas, cada año nos sucede lo mismo. Ya sea Ultra Sierra Nevada, que queda ahora mismo un mes, nos está escribiendo gente a un mes de la prueba, ya sea UTMB, ya sea Baidarán, ya sea Cegama, muchísimas pruebas famosas, no falla. Siempre a un mes vista nos piden que les ayudemos con la planificación. Esto no es posible y ningún entrenador debería aceptarlo. Por otro lado, otro de los factores importantes sería conocer el terreno. Asegúrate de conocer el lugar por el que se va a desarrollar la carrera. No es lo mismo alta montaña que una carrera por arena, que un terreno técnico. Por ejemplo, no tiene nada que ver una prueba en Mallorca, que el terreno es muy técnico, con una carrera, por ejemplo, en algún lugar de Andalucía que haya mucha estepa y que sea muy corrible. No tiene nada que ver. Y lógicamente, aún menos si estamos hablando de pruebas en arena. O sea, el terreno es completamente diferente, como podría ser un maratón de sables, ¿no? Si eres principiante, puede ser una buena idea empezar con un terreno
que sea poco técnico y sea suave, ¿no? Que no tenga muchas subidas y bajadas. Y a medida que vayas ganando experiencia, puedes ir optando por terrenos más complejos, donde pues tienes que ir saltando de piedras en piedras, o tienes que ir agarrando la maleza, o incluso tienes desniveles, o sea, tienes inclinaciones muy altas en las cuales tienes que estar prácticamente caminando si no tienes mucha fuerza para poder ir bajando. Así que intenta saber el terreno al cual te vas a enfrentar. ¿Cómo podrías saber esto? Pues yendo a la página web, y en muchas páginas te lo explican cómo va a ser el tipo de terreno, y también incluso preguntándole a los mismos organizadores de las pruebas. Otro de los puntos importantes, saber el clima que va a... O sea, cuál va a ser el clima que vas a tener en la prueba. Investigar esas condiciones climáticas que se esperan en el momento de la carrera. Si eres principiante, puedes optar por carreras en épocas del año en el que el clima sea más suave y predecible. Por ejemplo, si nos fuéramos a la prueba de Costa Rica, en la cual sabemos, o sea, hay una prueba muy famosa, ¿no? Vulcano, que es una prueba en Costa Rica en la cual el clima va a ser muy árido, digamos. O sea, ¿qué me refiero de árido? A que, mentira, no es árido, sino un clima en el cual es muy húmedo, entonces vamos a estar sudando durante gran parte de la prueba, o exactamente como me pasó a mí en el maratón de Camboya, en el cual me estaba deshidratando del calor que hacía y de la humedad que hacía. De hecho, la prueba empieza muy pronto debido a este clima, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que el clima va a ser pues muy loco, como alguno de estos que te estoy comentando, tienes que saberlo y debes prepararte para ello. Entonces debes predecir lo que va a suceder. De la misma forma, si nos fuéramos a un clima completamente drástico en el cual pues va a haber nieve, va a haber lluvia, entonces lógicamente tú te tienes que preparar para ello. Y el material, que vamos a comentar un poquito más adelante, también debe ser indicado para este tipo de temperaturas. ¿Vale? Otro punto importante, consultar con otros corredores. Habla con corredores con experiencia en carreras de larga distancia o de corta distancia para obtener consejos y recomendaciones de qué carreras podrían ser más adecuadas según tu nivel actual. Lógicamente, esto también tienes que cogerlo con puntillita, porque muchas veces los corredores, una vez han finalizado una prueba, te dicen que es muy sencillo y que vas sobrado, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he escuchado esto de pruebas como, por ejemplo, Maratón de Sables, que son 250 kilómetros en 7 días, en los cuales hay incluso un día en los que tienes que correr 80 kilómetros, ¿no? Y dicen que es muy sencillo. O incluso Half Maratón de Sables, donde la misma prueba te indica que la gran parte de la gente que participa en ella lo acaba. Ojo, 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 estamos hablando de pruebas las cuales son, tienes que estar realizando ejercicio durante muchos días y gran parte de la población no se mueve nada y prácticamente nada a lo largo de un solo día. Si estamos aumentando el gasto y en la fatiga diaria, ya no solo de un día, sino en más de un día, ojo, porque puede tener graves consecuencias. Este tipo de pruebas no son para todo el mundo. Y luego, cuando le preguntas a un corredor, siempre te dice que ha sido sencilla, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Hay que cogerlo con puntillita. Porque además, como con por ejemplo, con estos dos ejemplos, ¿qué es lo que vemos? Que el tiempo medio de la prueba, o sea, el tiempo medio no, sino a la velocidad que va el corredor es muy baja. Claro, por la dureza de la prueba, la velocidad del corredor es muy baja. Eso no significa que la prueba sea sencilla, sino que a la velocidad que vas media es baja. Lo mismo sucede cuando un corredor va por montaña. Si tú miras las medias, igual sale un corredor que hace 8 minutos el kilómetro y dices, Dios, qué auténtica barbaridad. Claro, pero luego te pones a mirar el desnivel y igual tardan 10 minutos o 12 minutos en hacer un kilómetro debido a su verticalidad. Y eso no significa que ese kilómetro haya sido sencillo, sino que la tecnicidad de ese kilómetro ha sido muy elevada. ¿De acuerdo? Entonces, ojito también a la hora de preguntarle y de pedirle consejos a gente. Yo lo que haría, si se lo quieres hacer, es pedírselo a varios y ser consecuente con lo que te digan, porque sobre todo en corredores de larga distancia normalmente te van a decir que ha sido muy sencillo esa prueba
pero luego cuando han realizado la prueba no ha sido tanto, ¿no? Vamos perdiendo saber cómo ha sido la dureza de la prueba a medida que pasa el tiempo, ¿no? Otro de los aspectos importantes, de los factores importantes a la hora de elegir una prueba, pues ¿qué va a ser? Pues algo muy sencillo, ¿no? El coste de la prueba y, ojo, ya no solo el coste, sino el viaje para llegar a esa prueba. Al final no podemos pretender que las pruebas sean un regalo, ¿no? De hecho, la mayoría de las pruebas, tengo que decirte, que no viven de las inscripciones, sino de los sponsors. Normalmente suele costar incluso más el viaje y la estancia que la misma inscripción de la prueba. Y como es lógico, si está fuera de tu territorio, aún el precio se va a incrementar más. Así que mira el coste, ya no solo de la inscripción, sino también de cuánto sería el alojamiento, cuánto te gastarías en gasolina, cuánto te gastarías en llegar a ese lugar y si tienes incluso que salir días antes, ¿no? O si tienes que coger un avión. Todos estos son factores importantes a la hora de elegir la prueba. Por otro lado, también deberías informarte de la organización. Investiga sobre esa organización que está realizando la prueba. Desde mi punto de vista, es importante que sean empresas más que personas físicas, ¿no? Más que personas las cuales pues están muy motivados y quieren crear una prueba. Hay casos y excepciones en lugares muy precisos en el mundo en los cuales las carreras organizadas por personas sin ningún tipo de ánimo de lucro suelen funcionar, ¿no? Lógicamente tenemos carreras que son así, ¿no? Como por ejemplo Cegama, en los que no busca lucrarse, pero en cambio la mayoría de carreras que están organizadas por personas sin ningún ánimo de lucro no suelen estar tan bien organizadas, ¿no? Al final, una empresa que se dedica a la organización de las pruebas, pues por lógica, todos nos imaginaremos, ¿no? Si se dedican exclusivamente a eso y están encima realizando varias pruebas al año, tienen mucha más experiencia, ¿no? Ya no solo experiencia a la hora de realizar la prueba, sino en uno de estos puntos que aún para mí son más importantes, que son las medidas de seguridad necesarias. Al final, al haber estas empresas especializadas que normalmente van a tener esa seguridad mejor desarrollada, ¿no? A la hora de saber sobre el terreno qué estaría, por ejemplo, si estaría bien marcado o si hubiera algún percance, saber de qué forma responder con mayor velocidad. Es algo sencillo de entender, ¿no? Cuantas más veces haces lo mismo, es más fácil que sepas de qué forma tendrías que actuar con ello, ¿no? Entonces, tener una empresa que organiza muchas pruebas y que tiene una larga trayectoria, para mí es pues una parte de estar más tranquilo sabiendo lo que va a suceder, ¿no? El ejemplo tenemos en Maratón de Sables, son pruebas que llevan pues casi 40 años realizándose. Lógicamente, pues aunque no fuera una empresa y fueran pues unas organizaciones sin ánimo de lucro y personas particulares organizando pruebas hace 40 años, sí que sabrían hacerlas perfectamente, ¿no? Pero en cambio, si llevan muy pocos años, ojito con estas pruebas, sobre todo si te tienes que desplazar a otro lugar. Ya casi estamos acabando, así que quiero decirte que en el número 12 tendríamos el material extra. En la mayoría de las pruebas no tendrás que considerar comprar material extra, sobre todo si ya llevas tiempo entrenando, ¿no? Pues ya tendrás pues, tus zapatillas, tus pantalones, tus camisetas, tu mochila, tu paravientos, tu impermeable, tu gorra, todo esto seguramente ya lo tendrás, ¿no? Pero en algunas pruebas sí que deberás comprar algo más debido a la característica propia de la prueba, ¿no? Como por ejemplo un mayor volumen en la mochila, unas polainas o en cambio unos bastones. Estos son cosas que debes a veces comprar dependiendo de la prueba y que también debes considerar a la hora de elegir una de ellas. Y por último, y para mí ya sabes que el más importante, es el profesional del entrenamiento, el entrenador o entrenadores que te van a ayudar y te van a acompañar a realizar esa prueba. Para mí, lógicamente, porque soy entrenador y lo he visto hace mucho tiempo, ¿no? Lo único que te va a preparar bien para que
todo lo anterior salga de forma correcta, da igual si tienes el mejor material, da igual si consideras la prueba cercana a tu nivel, ¿no? Si consigues, o sea, si conoces el terreno, si hablaste con tus amigos de batalla, lo que sabemos que te puede garantizar en la mayor medida posible llegar a la línea de salida y a la meta. Ojo, a la meta, porque llegar a la salida puede ser sencillo dentro de lo que cabe, pero llegar a la meta con las mejores condiciones y obtener los mejores resultados os puede gustar o no os puede gustar, pero sabemos que es un entrenador y sobre todo con experiencia, que ya haya preparado pruebas similares, que haya preparado a diferentes deportistas en diferentes situaciones particulares que le lleven a la línea de meta, disfrutando de la prueba y ya no solo de la prueba, sino también del entrenamiento. Pensamos que al final, para llegar a una prueba que puedan ser 1, 2, 10, 15, 20 o incluso más de 140 horas como hemos preparado a algunos corredores, es difícil, no es sencillo. Al final, en el entrenamiento tenemos muchísimas variables que controlar. Tal vez lo sepas, tal vez no, pero simplemente en unas series hay más de 13 variables para controlar, ¿no? Y por eso existen personas especializadas en este tipo de entrenamientos. Así que nada más, espero que te haya parecido interesante los 13 factores más importantes que consideramos según nuestra experiencia y según lo que pensamos que os puede ayudar a la hora de considerar las pruebas más importantes. Si te gustaría que te acompañásemos en esa prueba y que te ayudásemos a elegirla, sería un placer poder ayudarte con el equipo de estrategas. Un fuertísimo abrazo y como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!